Hay un homenaje a ese hombre que vive nada más que para cumplir una es un asesino a sueldo. Sí. Bueno, estos no son asesinos, pero son los y el líder es una maravilla, ¿no? Aunque en esta película es donde nace realmente Toshiro Mifune. Aquí nace y su colaboración con Kurosawa se prolongará prácticamente en todas sus películas. Pero el que hace el líder es un actor maravilloso también. Tienen una sobriedad. Tienen sobriedad y grandeza moral, nada más que en las miradas ya. Y la forma de andar, en todo tienen una nobleza que explica esta entrega a una causa que no le va a producir nada más que muerte. Sí. Yo más allá, si me permitís, de los personajes, estoy totalmente de acuerdo en vosotros, esa creación del Kanbei que es el jefe de los que hace Shimura, me parece, de los personajes más impresionantes y más emotivos y más contenidos que yo he visto nunca en el cine. El jefe de los samuráis es algo de un auténtico portento de crear una figura así, aparte que es una figura simpaticísima, yo la encuentro realmente seductora. Bueno, respecto a seducciones, también quisiera rápidamente, he aludido en la presentación al conflicto que en toda la cultura japonesa hay entre una tradición política y estética y moral muy arcaica, demasiado arcaica, y militarista y autoritaria, con una tecnología muy avanzada y con unos desarrollos científicos muy altos. Bueno, eso estaba inscrito, que es lo que quiero decir, en la propia existencia en la propia trayectoria biográfica de Kurosawa. No sé, los espectadores me imagino que lo sabrán, que el padre de Kurosawa tenía una escuela de samuráis o de artes marciales, algo parecido. De manera que el padre pertenecía, digamos, a la rama arcaica de la cultura japonesa. En cambio, era una especie de maestro afrodisio. Exacto, un maestro afrodisio. Sí, claro, como aquí en el grima de artes marciales. Y su hermano, un hermano mayor, que es fundamental en su desarrollo, era el moderno de la familia, era un chico que recitaba en el cine mudo pues las partes que había que no estaban interpretadas por música. A lo mejor en Japón no se ponía música y había un explicador, era un hombre que estaba, digamos, en el cine, que realmente respecto a la cultura japonesa pues era la tecnología y lo moderno. Y en él está partido entre ese amor al padre y esa fascinación por el hijo moderno, pero el hermano mayor moderno, pero el hermano mayor moderno lo traiciona, y lo traiciona de la manera más absolutamente traidora que puede ser, que es que el joven hermano de Kurosawa se suicida, cosa que no es raro en el mundo japonés, esa especie de suicidio que no es una mancha nacional, pero que ocurre mucho por su propia cultura. Bueno, pues ahí yo creo que se produce en el suicidio del hermano, y una vez pasada la guerra, y también con razones bélicas y de desarrollo de la propia sociedad japonesa, un retroceso de Kurosawa respecto a posturas que tampoco se ha dicho, y hay que decirlo, excesivamente, o sea, extremadamente radicales a la izquierda en los años 30. Es decir, su propio hermano, que era un moderno, como yo digo, le decía, bueno, chico, esto hay que un poco templarlo porque tú estás realmente fuera de foco, etcétera, etcétera. Bueno, pareciera que en el año 50, en el 46, antes de hacer el Rashomon, él hacía ya película del 43, Kurosawa hace una reflexión muy profunda respecto a los valores tradicionales. Digamos que parecería que se inclina más por un pesimismo del suicidio del hermano al Japón tradicional. Pero eso tampoco es cierto, y lo desmienten. Por eso la contradicción que pudiera dar paso a esa adustez que tú advertiste, y muchos otros en Kurosawa, o esa arrogancia de emperador de Kurosawa, porque seguían los conflictos ideológicos en su cabeza. Es decir, parece un tradicional, pero después de estas películas de samuráis, se hace una película moderna que se llama Los canallas duermen en paz, que es una especie, o sea, de alegato feroz, mucho más que los de Rossi en Manos sobre la Chita, sobre la corrupción de la finanza y del nuevo Japón, digamos, americano. De manera que ahí pareciera que para la mano. Pero se podía entender aquella crítica al Japón moderno como una reivindicación del Japón antiguo, que es la tradición de los samuráis o de la nobleza de los caballeros, pero tampoco. Y tampoco porque también no se conoce suficientemente bien la primera solución final que le habría dado Kurosawa a los 7 samuráis, que luego no adoptó, que fue
decirle, es decir, montar a los samuráis que ganan como instaurando una dictadura militar, y naturalmente con un sarcasmo absoluto al respecto. Bueno, pues, pareciera que los campesinos se salvaban y lo que ocurre es que caen bajo una dictadura militar, de manera que tampoco estaba de acuerdo, digamos, con la vuelta a la tradición no democrática del Japón. De manera que yo creo que en esa oscilación de Kurosawa sigue continuamente entre lo antiguo y lo moderno. Bueno, yo creo que eso es una encrucijada donde están casi todos los cineastas del Japón de su generación, sí. Porque tú ves que le hemos puesto aquí historias de Tokio, de Ozu, bueno, y su visión de la familia, del país y del futuro tampoco es más sosegada. Porque hay una cosa muy curiosa, mientras uno exacto es el sosiego, la calma, Kurosawa monta en movimiento casi siempre, mientras Ozu es la tranquilidad, plano general, plano medio, plano corto, plano medio, plano general. No sale de ahí nunca, mientras este se mueve. A él es la acción, Kurosawa es un hombre más crispado, en su puesta en escena que Ozu, que también está resintiendo esas contradicciones del Japón hay algo de moderno energía en ellos, de falta de... Siendo los dos inmensos, condescendencia a veces, ¿no? Siendo los dos, posición de criterios, eso se nota en sus cines. Esa dicotomía se produce porque en los ciclos que yo he visto de Mizoguchi, a mí me gusta muchísimo toda esa parte, esa reflexión sobre el pasado, esos personajes cubiertos de velos y de humo y los pantanos y demás, pero las películas modernas, las de la prostitución de los años 50, son películas impresionantes, pero vamos, La calle de la vergüenza, etcétera. Todas esas películas de Mizoguchi son así. Esas películas bueno, es una cosa impresionante, te quedas que ya no sé cuál de los dos me gustaba. Mizoguchi era más mágico que todos ellos, es decir, esa especie de flow, esa especie de... Hay algo más Minelli, ¿no? De algo más fantasmático. Y hay algo más creativo de comarquista. Más Minelli. Más Minelli, que hay en Mizoguchi. En cambio, Kurosawa realmente... es decir, realmente su maestro es Ford y seguramente Eisenstein. Y otro, es decir, yo entiendo muy bien que le guste a Kurosawa y a mí también Capra, pero yo creo que, no lo sé, pero yo veo mucho Jean Renoir en el tratamiento de personajes, muchas películas. En la apertura humanista que tiene de entender todos los comportamientos y de una especie de mirada muy piadosa respecto a los personajes y muy honda. Yo creo que ahí Renoir, yo no sé si fue un cineasta que él transitó mucho, pero desde luego un hombre como Kurosawa era raro que no le gustaba Renoir. Lo que pasa es que, por ejemplo, La Gran Ilusión fue prohibida y se estrenó solamente después de la guerra. Pero una película como Ran, que es de una belleza, esa sí nos acerca a Mizoguchi, ¿eh? Claro. Ran, la utilización del paisaje, del color, de los volúmenes, es una cosa asombrosa. Ran es una de las películas más hermosas que se han hecho nunca, yo creo. Ojo, y además, Renoir y Mizoguchi, Renoir y Kurosawa tienen una película común, que los dos han hecho, Los bajos fondos de Gorky. Según Gorky, exacto. Como luego hizo también de Dostoyevsky el Idiota. Yo creo que lo que les acerca es que las últimas películas de ellos y de prácticamente todos los maestros, el pequeño teatro de Jean Renoir tiene mucho que ver con los sueños de Kurosawa, porque lo que están contando son unas aproximaciones ni siquiera autobiográficas, sino de sueños, de mundos soñados, y que les hace a todos tratar de contar esas especies de despedidas que van haciendo y que son como muy, muy íntimas, más allá de es curioso porque pueden ser íntimas y personales a la vez, no autobiográficas, no tienen nada que ver con ellos, pero sí les acerca a ese conjunto de experiencias que han adquirido a lo largo de su vida, de gustos, de unas ideas que ellos han querido hacer a lo largo del tiempo, que las hacen ahora bajo otro cariz, y entonces en ese sentido se parecen todos ellos, porque si no, no tiene explicación tampoco una última película de John Ford como Siete mujeres. Esa película absolutamente... Esa es una película muy Kurosawa, que podía haber hecho perfectamente. Pero vamos, hasta el lugar donde está rodado parece de Kurosawa, el sitio y la planificación. Por eso su gemelo más es Ford, evidentemente. Entre Kurosawa y Mizoguchi hay una diferencia muy importante. A Kurosawa le interesan mucho más los hombres y a Mizoguchi mucho más las mujeres. Sí, eso es clarísimo. Bueno, en esta película se ve mucho